Nuevamente, sean bienvenidos, muy buenas noches a nuestra séptima lección, nuestra lección número 7 del curso La llegada de El Salvador. Qué bendiciones poder pasar este tiempo juntos como hermanos y hermanas en Cristo. Qué bendiciones poder aprender mutuamente de la palabra, creciendo semana a semana. El día de hoy nos vamos a enfocar en la historia de Lucas, capítulo 4, versículos 14 al 30. La historia de Jesús en su casa o en Jesús en su hogar, en la sinagoga en Galilea, que fue parte de la tarea, había pedido que prepararan para el día de hoy. Es una bendición poder reunirnos como familia en Cristo y es una bendición aún más grande poder orar y tener acceso directo al Padre. Y por lo tanto, empezamos nuestra lección el día de hoy con una oración. Y oramos. Amado Jesús, todo el mundo debería amarte, pero nosotros sabemos que eso no es verdad. En realidad, sé que no siempre te amamos como deberíamos amarte, Señor, y por eso te pedimos que nos perdones. Recuérdanos cada día por medio de tu palabra el gran amor que tú tienes con nosotros y con todos los seres humanos. Y ayúdanos a amarte cada día más y a crecer en tu palabra y creer todo lo que tú dices en ella. Señor, todo esto oramos en tu nombre, en el nombre de Jesucristo y en el Espíritu Santo. Amén. Amén, amén, amén. Los objetivos de la lección el día de hoy que vamos a ver en esta clase juntos, vamos a seguir practicando el método de las 4 Cs, una herramienta que nos puede ayudar a la hora de compartir una historia bíblica para entender Lucas 4 14 al 30. Vamos a compartir y dar ejemplos de cómo prepararnos para compartir la palabra de Dios. Cuáles son algunos de los pasos que tenemos que tener en cuenta a la hora de querer compartir la palabra, un mensaje bíblico y hacerlo de una manera fiel. Y por último, tengo el énfasis de la clase que es comparar la teología de la gloria y la teología de la cruz. En estos cursos no solamente te queremos dar información así por encima básica, pero también queremos profundizar varios pensamientos y varios conocimientos. Y uno de esos es la teología de la gloria y la teología de la cruz. ¿Qué significa? ¿Qué no significa? Con cuál estamos de acuerdo y cómo podemos protegernos y cómo podemos entender la Biblia a la hora de escuchar diferentes mensajes de diferentes pastores, iglesias, etcétera, etcétera. Esas son las 3 cosas que vamos a hablar en nuestra lección el día de hoy. Si en cualquier momento tienes alguna pregunta o alguna duda, por favor, no dudes de levantar tu mano utilizando el botón de Zoom y lo hablamos, lo compartimos juntos, ¿ok? Empezamos repasando el método de las 4 Cs. Recordarás que el método de las 4 Cs es una herramienta que nos puede ayudar a la hora de compartir un mensaje bíblico con una persona. Es el captar, el contar, el considerar y el consolidar. Pasos que nos ayudan a analizar, a entender, a compartir un mensaje bíblico y una enseñanza bíblica. Empezamos con el captar, que el nombre, como nos dice, capta la atención de las personas con las que estamos compartiendo un mensaje. El captar puede ser una pregunta, puede ser un video, puede ser una canción, puede ser una foto, una imagen, cualquier cosa que nos ayude a introducir la historia. Escúchame bien, el captar no es contar la historia bíblica. El captar no es enfatizar puntos de la historia bíblica o analizar a fondo la historia bíblica. El captar es simplemente algo relacionado con la historia que nos ayude a introducir a las personas con las que estamos compartiendo el mensaje a alguno de los contextos de esa historia. Lo vamos a analizar, la historia se va a contar en los siguientes pasos, pero el captar no tiene el propósito de explicar la historia, de contar la historia. El captar tiene simplemente el propósito de captar la atención de las personas y como crear esa inquietud o esas ganas de querer escuchar el mensaje y escuchar lo que la enseñanza quiere dar. Uno de los captares que vamos a ver el día de hoy es una pregunta que está basada en el texto bíblico, que está basada en uno de los pensamientos bíblicos. Y te quiero hacer la pregunta a ti, que la respondas para la clase del día de hoy. ¿Qué piensas sobre esta pregunta? ¿Alguna vez te has sentido rechazado o rechazada por tu propia gente, tu propia familia, en tu lugar de trabajo, tus amigos, amigas, novio, novia? ¿Alguna vez te has sentido rechazado o rechazada por tu propia gente? Gabriel, adelante, por favor, muchas gracias. Sí, sí hubo un tiempo en que en mi trabajo, cuando ya tiene ya tiempo, no sé, 20 años,
yo tengo trabajando 30 en el mismo empleo, me convertí al Señor, vi cómo cambiaron todos, como que me pensaban así, como que me hablaban, como que llegó un momento en que prácticamente yo estaba aislado, ya no compartían conmigo ni la cena, ni nada, ellos iban a cenar solos y todo, nada más para algunas cositas me hablaban de cuestiones de trabajo. Tardó mucho tiempo que asimilaron, pero lo asimilaron pues, porque vieron que hubo un cambio. Y es que ahora ya me hablan bien y todo con respeto, como que ya me volvieron a integrar, ¿no? Pero así como con ciertos límites. Muy diferente, ¿no? Que cuando estás con los hermanos, que ahí te integras con todos. Entonces, pero sí, al principio fue muy fuerte porque sí yo veía que había así como que un rechazo, así como que ya casi nadie ni me hablaba más que muy poco. Claro que sí. Excelente, Gabriel. Muchísimas gracias por compartir eso con nosotros. ¿Alguien más quisiera compartirnos algún ejemplo o alguna circunstancia en tu vida en la que te sentiste rechazado por tu propia gente, tus familiares, tus amigos, las personas en tu sociedad? ¿Alguien más quisiera compartirnos algún ejemplo de cuando se han sentido rechazados? Vemos como en la historia del día de hoy Jesús es rechazado y duele. Creo que de una u otra manera cada uno de nosotros ha sido rechazado o por la familia, si en este caso estamos hablando del cristianismo, si eres cristiano y siempre hay ese familiar, bueno, si tú no lo tienes, qué bendición, alabado sea el Señor que toda tu familia es cristiana. Pero siempre está ese familiar que te echa los perros y te dice, pero ¿por qué eres cristiano? O sea, ¿qué te pasa? Qué estúpido, se burla de ti, te rechaza, etcétera, etcétera. Puede que sea por cuestiones del trabajo o porque uno a veces es un poco más como que no es tan social y las personas lo juzgan por no ser tan social, lo que sea, pero de una u otra manera hemos sentido ese rechazo en la vida, en nuestras vidas. Y duele ser rechazado cuando la gente te rechaza, especialmente si es tu familia o seres queridos o amigos. Y en esta historia Jesús vemos un ejemplo de cómo nuestro Jesús, nuestro Dios, vivió un rechazo por su propia gente. Lo vemos bien, lo vemos llegando a su pueblo natal, donde él creció, donde él vivió la mayor parte de su juventud y donde es absolutamente rechazado por el pueblo, en Galilea, en Nazaret. La historia que vamos a contar el día de hoy. Nuevamente te darás cuenta al captar yo no expliqué la historia, en el captar yo no compartí ningún punto así a fondo de la historia, en el captar simplemente te di como un poquito de un aperitivo, ¿verdad? Un aperitivo a la hora de entrar ya más a fondo a la historia cuando la contemos y la analicemos. Y esa es la idea del captar, dar un aperitivo pequeñito, chiquitico, que las personas empiecen a pensar y empiecen a querer aprender, bueno, ¿y esto a dónde va? Vamos a contar la historia del día de hoy. Hemos practicado contar la historia en nuestras propias palabras y escúchame bien, que te quede bien claro, no vas a decir cosas que no son. A la hora de contar la historia bíblica en tus propias palabras, no significa que tú te inventes una historia. Escúchame bien, lo voy a volver a decir. Cuando tú cuentas una historia bíblica en tus propias palabras, no significa invéntate una historia. Si tú no te sabes la historia bíblica, ¿qué vas a hacer? No la vas a contar. ¿Por qué? Porque el juego el que tú y yo estamos jugando es un juego de salvar almas, de salvar vidas. Y a la hora de nosotros lidiar con la palabra vida activa y poderosa de Dios, queremos tratarla con respeto, con fidelidad, con amor. Queremos repasar los puntos, entender qué es lo que dice, qué es lo que no dice y compartir ese mensaje con las otras personas. Por eso siempre les he dicho, no la inventes, pero revísala, analízala, léela, escribe los puntos importantes y la cuentas de una forma que sea como una conversación, tratando de tener una conversación con otra persona. Pero no significa invéntate la historia o que no la hayas repasado. Y tampoco tiene que ser algo del otro mundo, no significa que tienes que ser súper elocuente y sabértelo todo, pero si deseas tener la hojita y practicarlo, esa es la idea. Y esto es lo que hemos hecho en este curso, a lo largo de este curso, darles la oportunidad a ustedes de que se empiecen a soltar un poquito más y empiecen a practicar, a contar una historia bíblica en sus propias palabras. Han visto ejemplos míos, han visto ejemplos de sus compañeros de clase, no es nada del otro mundo, simplemente estás contando la historia que tú repasaste, que tú leíste en la tarea
y que ahora quieres compartir con otras personas. Entonces, el día de hoy pido un voluntario que quisiera compartir con nosotros, contar la historia, los puntos importantes en sus propias palabras de Lucas, capítulo 4, versículos 14 al 30. Hay un voluntario que quisiera contarnos la historia. Pido un voluntario. Voluntario que quisiera contarnos la historia de Lucas 4 14 al 30. Gabriel, tienes tu mano levantada. ¿Te gustaría contarnos la historia? Sí, sí, pastor. Este, Nada más de que me estoy poniendo mis lentes porque luego no Dale, veo no te muy bien. preocupes. No veo- Más, no sé, pues tengo la idea, ¿verdad? Más o menos podría ser así, de que Jesús, pues tenía mucha fama, ajá, ahí en Galilea y todo eso, porque él ya había, hecho varios milagros. Entonces él estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Entonces un día él decide regresar a Nazaret, donde él pues había crecido ahí. Y dice que cuando él llega, ¿verdad? A Nazaret, que era el lugar donde él se había criado, entra un día a la sinagoga, que eso se lo podemos igual contar a las personas de que era como la iglesia de ahora. Se les decía sinagogas, que es donde ellos se reunían para leer la escritura, ya que en esa época pues no todos portaban una Biblia y solo había unos pergaminos donde estaba escrito las cosas y se hablaba acerca de lo que se iba enseñando a eso lo hacían cada sábado. Él entra un sábado a la sinagoga y entonces en ese momento él lee una parte de lo que es el profeta, del libro del profeta Isaías, y dice una parte, no, que habla, que dice que el Espíritu del Señor está sobre él por cuanto ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres y todo lo demás que dice, ¿verdad? Porque de memoria no me lo aprendí. Y entonces, y dice que él viene a predicar, ¿no? Al Señor, en todo eso habla de él, de su ministerio, la profecía. Y cuando él ya enrolla el libro, él le dice a los que están ahí, ¿verdad? Porque todos los ojos de ellos, todos estaban viéndolo así como que la forma en que él habló con esa autoridad, esa pasividad, esa fortaleza, pues todos se quedaron así sorprendidos. Y en que ellos lo vieron, entonces él les menciona y les dice, ¿verdad? Que hoy se ha cumplido pues una profecía, dice. Ellos son testigos de que se ha cumplido o sea, la escritura ahí de esa profecía. Y en todos daban ellos pues un buen testimonio de él, se maravillaban de lo que él decía y de todo lo que él hablaba. Pero de repente hubo alguien ahí que dijo como que, oye, pues no es el hijo de José, como queriendo tal vez menospreciarlo o subestimarlo, ¿no? Porque de repente todos lo ven así, ay, de repente alguien ahí mete la cuchara y, pues no es el hijo de José. Y él les dice, ¿verdad? Asevera, dice que dirán de seguro ese refrán, no, médico, cúrate a ti mismo. ¿Por qué? Porque él sabía que ellos ya habían oído todo lo que había hecho en Capernaum, que es donde hizo muchos milagros. Y él mismo dice, ¿verdad? Aseverando, dice, entonces de cierto y puedo decir que nadie es profeta en su propia tierra. Y él mismo les dice y les habla, ¿no? De cuántas bendiciones se pueden haber perdido por esa incredulidad. Y habla, él dice, ¿no? De todas las cosas que él ha hecho. Y hace una referencia acerca del profeta Elías, de que el mismo profeta Elías pudo haber estado, ¿verdad? Este, donde había más viudas, donde había más cosas. Sin embargo, él fue llamado en Sarepta de Sidón y ahí fue donde pues sucede lo de la viuda, ¿no? Donde hace ese gran milagro, porque había una gran sequía en la tierra, que fue de 3 años y medio. Y lo mismo verá también cuando el profeta Eliseo fue una persona y el que salió beneficiado fue Naamán, que fue el sirio. Entonces, al oír todas estas cosas, ellos se sintieron como que molestos, ofendidos, como diciendo, pues, él les dijo, pues por su propia incredulidad y por su falta de fe, aquí no va a haber grandes cosas. Así que eso les molestó tanto
que todos se llenaron así de molestia y se levantaron, empezaron a echar así fuera, a empujarlo así fuera, vamos, hasta llevarlo casi afuera de la ciudad. Y en la cumbre del monte lo fueron así llevando, creo que, me imagino que lo querían tirar, y él agarró y pasó en medio de ellos con toda autoridad. Esa, así que es la historia. Creo que así Excelente, está. excelente, Gabriel, muy bien, muchísimas gracias. Nuevamente dándonos un ejemplo de cómo contar una historia bíblica en nuestras propias palabras. ¿Se dan cuenta? No tiene que ser nada del otro mundo. Tú no te estás inventando algo, nadie te está pidiendo que inventes una nueva retórica o que digas un nuevo ese o una nueva historia. Estás simplemente contando la historia que ya existe en la Biblia y la estás diciendo en tus propias palabras para que tenga un poquito más de conversación con las personas. Esa es la idea. Es bastante fácil, bastante sencillo. Y la idea con estos cursos y los cursos que vienen de Academia Cristo es esa también, que tú veas la oportunidad de querer practicar en un espacio seguro y nadie te va a juzgar. Este es el lugar para equivocarse. Si aquí tú quieres decir algo que no es cierto, que no es verdad, este es el lugar para hacerlo. Estamos aquí aprendiendo, estamos aquí edificándonos, tratando de querer aprender más y de poder compartir más. Y eso es lo que tú quiero que empieces a ver y veas el privilegio de hacer eso, de que puedes tener la práctica aquí y cuando ya lo puedas hacer en el futuro con otra persona, ya no en una clase, pero en la vida real, tengas la confianza de decir, lo hice, practiqué, me salió bien, sobreviví, ahora puedo poder hacerlo nuevamente. Esa es la idea. Continuamos con las preguntas de considerar, preguntas que como maestro me dirás, profesor, estas preguntas son muy fáciles, ¿por qué las estamos viendo? Nuevamente, la frase que siempre les he dicho, para que nos metamos en la película, para que nos pongamos en los zapatos de las personas que están viviendo estos eventos. No son solo eventos de ficción, son eventos de la vida real, con personas de la vida real que sintieron y vivieron y experimentaron diferentes emociones. Y a veces cuando leemos la Biblia nos pasa que simplemente la leemos por leerla y se nos pasan y puntos importantes simplemente porque no estamos poniendo mucho cuidado. A mí me pasa seguido. Si quieres, ponte a leer. Si tú quieres dormirte y quieres experimentar una buena noche de sueño, te invito a leer Deuteronomio, te invito a leer el Éxodo, te invito a leer Levítico. Aburridísimo si tú te pones a leerlos así palabra por palabra del Antiguo Testamento. Pero cuando nos forzamos a retroceder, a andar despacito por cada parte de la Biblia, empezamos a aprender un poquito más y empezamos a reconocer su importancia. Y esta es la intención de las preguntas de considerar. Parar, retroceder un poquito, analizar y entender la importancia, meternos en la película. El día de hoy, por temas de tiempo, porque sí quiero compartir ya más puntos de los otros objetivos, y pasó en la clase de la mañana que no tuvimos mucho tiempo para hablarlo y si quiero hablarlo con ustedes, yo les voy a compartir las preguntas de considerar para que lo tengas presente por si deseas escribirlo, si deseas anotarlo en algún cuaderno que tengas o en las notas que tengas. Pero me gustaría escuchar más sus respuestas a las preguntas de consolidar. Recordamos que los personajes de esta historia, vemos a Jesús, vemos a las personas de Galilea y Nazaret, vemos al Espíritu, a las personas de la sinagoga, a José, Elías y Eliseo son mencionados. Vemos que algunos de los objetos de esta historia incluyen el libro de Isaías, el pergamino, la sinagoga, el pueblo, la cumbre de la colina, ese precipicio donde lo llevaron, el lugar donde ocurrió, Galilea, Nazaret, exactamente en una sinagoga, y luego lo llevan a la cumbre del monte despechado. Solo para que tengas algunos puntos de lo que es una sinagoga, te pongo esta foto aquí para que tú la veas, ¿ok? Esto no es una foto hecha así por el AI inventada, pero es un edificio arqueológico, un descubrimiento arqueológico que todavía tenemos en la vida real de una sinagoga del tiempo de Jesús, para que tú veas cómo parecía, tenía columnas, tenía una pared, y para hacerte el comentario de que tú puedes que veas esto y digas, wow, esto está muy bonito, les quedó espectacular, allá debe haber ido mucha gente a ver esto. No, esto era bastante común, era un edificio bastante tradicional, no era nada del otro mundo, era bastante común ver cositas así de este estilo. No atraía mucho al ojo, pero sí lo reconocían como la sinagoga. Una sinagoga, cuando piensas en la sinagoga, imagínate como la iglesia de los judíos, la iglesia de los judíos donde iban a adorar y donde iban a leer la palabra de Dios. Usualmente, por culpa del exilio que experimentaron en el Antiguo Testamento por los babilonios y los de Persia,
el pueblo de los judíos se esparció por muchos lugares y en cada lugar crearon estas diferentes sinagogas, edificios donde podían leer la palabra de Dios. Tradicionalmente tenían un mínimo de 10 hombres, no era que había un pastor que lideraba la sinagoga o una persona específica que lideraba la sinagoga, pero era un grupo de personas, de líderes comunes y corrientes, que se reunían a leer la Biblia y leían el Torá, la palabra de Dios. Muy pocas veces había una enseñanza después de la lectura o un sermón. Usualmente cuando vamos a la iglesia hoy vemos es un sermón, ¿verdad? Que la gente va, lee la palabra y luego hacen la enseñanza del sermón. En la sinagoga de esa época, en esa época, era más leer la palabra, que la palabra viva, activa y poderosa de Dios tocara el corazón de las personas. Eso es lo que se creía, de donde venía la verdad, y todavía creemos en la iglesia es donde viene la verdad, donde está la palabra de Dios. Por lo tanto, ellos simplemente leían la palabra. De vez en cuando venía un líder espiritual importantísimo de Jerusalén, un fariseo, un maestro de maestros, pues tenían la oportunidad de darles una motivación a la gente de esa ciudad, de esa comunidad, o un poquito de una enseñanza ya más a fondo para que empezaran a profundizar más cosas. Pero no tradicional, simplemente se reunían a leer la palabra, a cantar sus canciones y ya. Y ese era como el contexto de la sinagoga. Para que empieces a hacerte como una idea, unos puntos chiquiticos de cómo hubiera sido esta historia. Entonces la historia la vemos ahorita, vemos que Jesús no entró y no agarró y no predicó, sino lo invitaron primero a leer la palabra, lo invitaron a leer y a que compartiera un poquito sobre este mensaje. Ya lo reconocían como un maestro, una persona que compartía, escucharon de las cosas que hacía en Capernaum y los milagros que hacía y querían que compartiera con ellos porque era, como decimos hoy en día, hijo de la congregación, un hijo que se crió aquí, fue ahí cuando era chiquitico, cuando era pequeño, lo vieron crecer y ahora ya que es maestro espiritual, le invitan a leer la palabra y a que compartiera un mensaje de la palabra y lee la historia que vemos el día de hoy, para que empieces como a hacerte una idea y empieces a imaginártelo ya un poquito mejor. ¿Cuándo ocurrió la historia? Vemos que ocurre en el día del reposo. ¿Cuál es el problema? Les cuesta mucho creer a las personas de que Jesús es el Mesías. Vamos a hablar de esto en unos momentos. ¿Por qué? ¿Por qué les cuesta tanto a estas personas creer que Él es el Mesías, de que Él es el cumplimiento de estas promesas? ¿Se resuelve el problema? Claro que se resuelve porque Jesús da un testimonio fiel a quién es Él, a las personas de Nazaret. Y otro de los problemas era que lo iban a matar, lo iban a asesinar y no ocurrió de una u otra manera, no sabemos exactamente qué fue lo que pasó, pero Jesús lo iban a llevar al precipicio a punto de apedrearlo, de tirarlo, y antes de que llegaran a ese punto, él simplemente salió, caminó y salió. Vamos a hablar cómo yo pienso eso ocurrió para que tú tengas una idea y poder hablar de eso, pero no sabemos exactamente qué fue lo que ocurrió, qué fue lo que dijo, si alguien intervino, etcétera, etcétera. Compartamos entonces sus pensamientos sobre las preguntas de consolidar, preguntas que nos muestran las, el amor de Dios y el pecado que vemos en la historia, la ley y el evangelio, la ley que nos muestra nuestro pecado y nos hace reconocer que necesitamos un Salvador, y el evangelio que es ese Salvador que nos muestra cómo nos salvó. Por lo tanto, te hago la pregunta para que compartamos un tiempo juntos. ¿Cómo ves tú? ¿Qué pecado ves tú o te enseña a confesar esta historia, personal o general? ¿Qué pecado, personal o general, te enseña a confesar esta historia? ¿Qué pecado, personal o general, te enseña a confesar esta historia? ¿Qué piensas? Gabriel, adelante, por favor. Pues yo creo que la incredulidad, más que nada, ¿no? O sea, que muchas veces podemos estar viendo, ahora sí como Dios nos habla, como soy en la sinagoga, y la incredulidad, ¿no? Tiene siempre que salir, que hacer caso a alguien, ¿no? Que tira esa voz de, como le dijeron, ah, pues tú eres el hijo del carpintero. Yo sé que a lo mejor a las personas de ese momento les cuesta trabajo. Yo alguna vez imaginé, no, imagínense que a mí me conocían desde pequeño en mi pueblo, desde que soy pequeñito, crezco, y de repente a esta edad les digo, yo soy el Mesías, yo les voy a salvar.
como que les cuesta incredulidad, pero ellos ya conocían el testimonio de él, o sea, lo que había hecho y lo que seguía haciendo. Entonces, la incredulidad y sobre todo el escuchar las voces, ¿no? De otros. ¿Por qué lo confieso en mi vida? Porque muchas veces me ha pasado que digo, no, sí, sí. Y me pasaba, por ejemplo, antes de convertirme, que me decía, no, cree, ve a una iglesia cristiana, evangélica, te van a enseñar de Dios. Y yo estaba animado y luego venía alguien y me decía, no, no vayas, ahí enseñan cosas malas. Y ahí mi incredulidad y no, no iba, ¿no? Hasta que ya el Señor me dijo, no, tú eres mío, déjalo. Eso creo que sí. La incredulidad, yo creo que sí. Y la falta de fe. Excelente, Gabriel, muy bien. Vemos la incredulidad de la gente del pueblo de Nazaret a la hora de reconocer a Jesús como el Mesías y que muchas veces nos pasa a nosotros de que no reconocemos su palabra y no confiamos su palabra, no lo reconocemos como esa autoridad a Jesús. Podemos entender por qué estas personas reaccionaron de esa forma. Bueno, como Gabriel nos mencionó, imagínate si tú tienes un primito, tienes un primo que lo viste crecer, con el que te criaste, lo viste crecer, lo viste formarse, lo viste aprender, etcétera, etcétera. Viste a este primito creer, se fue a estudiar de intercambio a otro país, vuelve y cuando vuelve te dice, yo soy el Mesías, el Salvador. O sea, tú te quedarías, eso está como un poquito raro, ahí ocurrió algo. Ahí, eso no me machea muy bien aquí con mi teología, aquí pasó algo. Podemos entender por qué pensaron así. Sin embargo, la pregunta que hicimos en la clase de la mañana fue la siguiente, ¿es ese pensamiento justificable? Y te hago la pregunta a ti, ¿es esa incredulidad a la cual estas personas de Nazaret tuvieron, basada en el contexto, es eso justificable? ¿Qué piensas tú? Considero que fue una muy buena pregunta. ¿Qué piensas tú? ¿Es ese pensamiento justificable, esa duda, esa incredulidad? Eliseo, adelante, por favor, gusto en verte. Buenas noches. ¿Qué tal, mi estimado pastor? ¿Cómo estás? Buenas noches. Pues yo creo que a cierto punto sí es justificable, ¿no? Más que nada por el entorno en que vivía en ese tiempo la gente, que la palabra de Dios, la guardaban para sí ellos, y no es como ahorita nosotros que ya tenemos la facultad de leer una Biblia, de tener a la mano mucha información. Ellos la tenían, sin duda, pero sus corazones estaban pues algo duros, por así decirlo. Entonces siento que sí puede ser justificable. Ok, muy bien. ¿Alguien más que quisiera compartirnos sus pensamientos sobre esta pregunta? ¿Es esa reacción, esa incredulidad que tuvieron contra Jesús siendo el Mesías justificable debido al contexto en el que ocurrieron estos eventos? ¿Alguien más? Gracias, Eliseo. ¿Alguien más? ¿Justificable o no justificable? Es bastante importante entender a qué nos referimos cuando decimos justificable. Cuando utilizamos la palabra justificable, nos referimos a alguien que está en lo correcto, está en el correcto, que es santo, que es justo, que está bien. Cuando tú dices alguien está justificado, es porque esa persona está en lo correcto, está en lo bueno, está en lo puro. Cuando Jesús te justificó a ti por medio de la sangre de Cristo Jesús, te cambió del pecado a la vida y te hizo perfecto, justo con su gloria, con su perfección, con su santidad. Cuando decimos algo es justificable, incluso en la sociedad del día de hoy, si tú vas a un juez o a un jurado, y dicen esta persona estaba justificado por lo que hizo, tenía razones para hacer esto y esas razones eran correctas y estaban en lo correcto. Ahora, ¿por qué decimos que en este caso estas personas no estaban justificadas o que no era justificable que ellos pensaran en esta incredulidad? Porque la incredulidad que ellos tuvieron no fue sobre cualquier persona, pero fue contra Dios, contra Jesús. Una incredulidad la cual los llevó incluso a querer matar a Jesús, a querer matar a Dios. No creo, y te lo hago pensar de esta forma, no creo que ninguno de nosotros tuviera un problema al decir, nadie debería querer matar a Dios. Nadie debería querer matar a Jesús porque Él es una persona buena, perfecta, justa en todo momento, en todo lugar. Cualquier persona que quiera matar a Dios o que quiera matar a Jesús, ahí hay algo que no está bien, hay algo que está como que medio raro, medio incorrecto. Por lo tanto, esta incredulidad no es justificable porque no tenían razones buenas o correctas para dudar de esto. Estas personas vieron los milagros que Jesús hizo, estas personas vieron que desde el principio Jesús siempre fue el Mesías
Él fue desde su juventud una persona perfecta, santa, pura por cada uno de nosotros, obediente a la ley. Es difícil que nos lo imaginemos porque cuando nosotros pensamos en una persona joven, pensamos en alguien inmaduro, alguien tonto, alguien que comete errores, alguien que falta el respeto, etcétera, etcétera. Pero todas esas cosas no fue lo que fue Jesús. Jesús sí fue hombre y sí fue joven, pero él fue un hombre y un joven perfecto, puro, obediente, amoroso, santo en toda su perfección durante todos los años de su vida, tanto en los últimos 3 años en su vida como en todos los anteriores. Él tuvo que ser perfecto por cada uno de nosotros. No decimos que es justificable, pero decimos que es entendible. Te quiero empezar a generar ese vocabulario correcto. Nosotros podemos entender por qué estas personas reaccionaron de esa forma, nuevamente por los ejemplos que hemos dado. Vieron a esta persona criarse, lo conocen, conocen al papá y tienen estas dudas de que, ¿y por qué ahorita entonces tú eres el Mesías? ¿Verdad? Podemos entender por qué ellos pensaron de esa forma, pero independientemente no vamos a decir estas personas están en lo correcto porque están negando a Dios, están negando Jesús, su autoridad y su poder. Y creo que ese es usualmente el pensamiento cuando decimos que algo es justificable, ¿verdad? No estoy diciendo que estaban pensando incorrectamente, pero quiero empezar a generar ese vocabulario apropiado, que tú sepas comunicar el mensaje que tú quieres comunicar de una forma en la que nadie puede decir, pero eso no es lo que significa y eso no es lo que tú acabas de decir, pero que tú empiezas a generar ese vocabulario apropiado al decir qué es justificable y qué es entendible. Me pareció un punto importantísimo para aclarar y una conversación para que empieces a tener en cuenta en el futuro. Que Dios, por favor, ayúdame a tener un vocabulario apropiado para compartir tu mensaje de una forma que sea clara y buena a la hora de proclamar tus verdades y tus misterios en la palabra de Dios. Hablamos sobre el pecado, ahora hablemos sobre el amor de Dios. En tus propias palabras, ¿cómo ves tú el amor de Dios en esta historia? ¿Cómo ves tú el amor de Dios en esta historia? ¿Qué piensas? ¿Cómo ves tú el amor de Dios en estos versículos? ¿De qué forma ves tú el amor de Dios en estos versículos? ¿O no ves tú el amor de Dios en esta historia? Puedo esperar. Aquí nos quedamos hasta que alguien me diga algo. ¿Cómo ves tú el amor de Dios al querer ser rechazado por su propia familia y al casi morir al proclamar la verdad? ¿De qué forma te muestra Dios Jesús su amor por ti? José, adelante, por favor. Muchas gracias. Te invito a desbloquear tu micrófono. José. Ah, sí, yo puedo ver el amor de Dios en que en ese momento se cumple la llegada del Salvador, aquel que fue anunciado en Génesis 3:15. En ese momento se abre, por así decirlo, se abre el velo de la historia y tenemos entonces frente a aquellas personas el que había de venir. Quiere decir que al él llegar en ese momento, en esos días, y presentarse a ellos, aunque en su incredulidad lo que tenían, porque acordémonos que hubo un lapso de 400 años
en que Dios no le hablaba al pueblo. La religión de ellos pues era el judaísmo, eh, a pesar de que los profetas habían hablado de la llegada de Jesús, del Salvador, pero vemos que había en ellos una ceguera, que no podían ver que frente a ellos se encontraba aquel que había sido anunciado como nuestro Salvador. Por lo tanto, yo digo que se muestra el amor de Dios en que llega en ese momento, en esos días, se presenta delante de la persona eh, lo que Dios en su amor había prometido para la salvación del hombre. Eso es todo. Excelente, José, muy bien, muchísimas gracias. Vemos que Jesús, nuestro Dios, no es solo un Dios que hizo lo que tenía que hacer para salvarnos, pero que nos cuenta y nos dice lo que iba a hacer para salvarnos, que nos iba a librar de las tinieblas, que nos iba a rescatar, que iba a morir por nosotros, que iba a proclamar la libertad para el cautivo y las riquezas para el pobre, y que todo esto lo hizo pensando en ti, pensando en mí, de que Él vivió también todo este desprecio, él vivió toda esta injusticia, esta falta de credibilidad, esta falta de amor y de aprecio por su propia gente. Él vivió todo este odio de que lo querían matar por ti. Él vio todo esto y dijo, vale la pena. Vio todo esto y dijo, vale la pena porque yo quiero salvarte a ti. Y apropiate de eso, que cuando Jesús vivió todo esto, estaba pensando en nosotros y estaba pensando en morir para salvarnos y para poder estar con Él. Cuando la gente lo iba a apedrear, vemos esta dinámica bastante interesante. Imagínate tú, la ley de Moisés decía, cualquier persona que sea blasfema y que se llame Dios, mátenla. O sea, esta persona no vale nada. Dios en su palabra les había dicho esto en el Antiguo Testamento y ahorita en el Nuevo Testamento vemos como ellos seguían esta palabra al punto en el que iban a matar a uno de los suyos, a una persona que amaban bastante, que querían bastante. ¿Y cómo sabemos que lo amaban bastante y lo querían bastante? Porque cuando llegó el momento en la verdad que tenían que matarlo, no lo hicieron. Y quiero que te lo imagines. Están ahí en ese acantilado, están ahí en ese precipicio, lo van a matar, pero este amor que vieron, porque reconocieron que no es, lo vieron vivir su vida, lo vieron crecer en su vida perfecta como hijo de Dios perfecto al 100%, que lo reconocían o no le importa, pero cuando reconoces que un niño es bueno, reconoces que un niño es bueno, te das cuenta que tiene un amor grandísimo, y lo vieron ahí a punto de matarlo y no pudieron. Su amor por ellos o su reconocimiento de que quién era él como su a familia les ganó mucho más que el querer obedecer esa ley de Dios. Y vemos como Jesús en su autoridad simplemente salió caminando y simplemente se fue. Y vemos esa dualidad tan fuerte, ese sentimiento tan fuerte que existe en una familia, que es un amor muy grande, pero también es un reconocimiento de que quieren seguir a Dios, pero no entienden quién es Dios. Y también el amor de Dios, de Jesús, de revelarse y decir, soy yo soy el Mesías. No nos deja así con la duda de que si era Él o no era Él. Tenemos que investigar si era Él o no era Él, que fue lo que dijo. No, Él dijo, este soy yo soy esta persona. Y por medio de mí, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y por medio de mí es que ustedes van a ser salvos. El amor de Dios que lidia con todas esas diferentes emociones y quiero que empieces a analizar cada personaje, a meterte en los zapatos de cada personaje y a entender cómo fue que estas personas llegaron a ese punto y cómo fue que estas personas vivieron sus vidas. Es bastante importante, no solo juzgar o decir si es que estaban mal, pero entender por qué es que estaban mal y entender por qué fue que fueron llevados a ese punto. Muy bien, por temas de tiempo, sigamos adelante. No quiero pasarme mucho y quiero darles tiempos de hacer preguntas. Si tienes alguna pregunta en algún momento en las que estamos compartiendo estos puntos, hazla, déjame saber, levanta la mano. Estamos aquí para aclarar cualquier pensamiento, cualquier duda, ¿ok? Voy a compartir con ustedes
algunos pasos, algunos puntos para tener en cuenta a la hora de querer contar una historia bíblica, ¿ok? ¿Cómo podemos contar una historia bíblica? Escúchame bien porque te voy a volar la cabeza, ¿ok? Te voy a dar puntos importantísimos que parecen que son una cosa loca. Leer la Biblia directamente u otra traducción de la Biblia es necesario a la hora de querer contar una historia bíblica. Voy a volverlo a decir. Para tú contar una historia bíblica, tienes que leer la Biblia. Y me dirás, pero qué estúpido. O sea, obvio, duh, qué tonto. Si yo quiero contar una historia bíblica, tengo que leer la Biblia, pero te sorprenderás la mayor cantidad de personas que se paran ahí a dar un sermón en una iglesia, las cuales no leen o no proclaman o no cuentan la palabra de Dios. Y te invito a hacer la investigación cuando tú vayas a una iglesia o cuando vayas a tu iglesia y te hagas la pregunta, ¿están predicando la palabra o están predicando una temática? Usualmente la mayoría de las iglesias que existen hoy en día son bastante fieles a la hora de proclamar temáticas, algún punto o en la sociedad o algún punto en que el pastor quiera hablar y luego ahí como que medio derraman un poquito de la palabra de Dios, etcétera, etcétera. Pero es muy, muy importante, especialmente con la palabra de Dios, porque el juego en el que tú y yo estamos jugando es un juego de salvar almas, de que la palabra sea el fundamento y que la palabra sea lo que se predica y lo que se comunica. Que si tú quieres contar una historia bíblica o una temática, tienes que leer la Biblia y tienes que entender lo que dice la Biblia. Es extremadamente importante. A la hora de querer contar una historia bíblica, te invito a practicar contar esta historia en tus propias palabras antes de contarla con otras personas. ¿A qué me refiero con esto? A que practiques contándola tú solo, a que te vuelvas ese loquito de la calle en tu casa, te pares dentro de un espejo o de frente a un espejo y empieces a contar la historia y a verte a ti mismo contando esta historia bíblica. Yo cuando era más joven y estaba en la universidad, a mí me gustaba contar chistes y me gustaba que me reconocieran por contar chistes. Y antes de yo contar un chiste, yo practicaba ese chiste. Y yo me decía ese chiste a mí mismo y de la forma en la que yo lo quería decir, lo quería contar, para que me saliera como yo quería decirlo y lo quería contarlo. De esa misma forma, te invito a practicar contar una historia bíblica. Practícala contándotela a ti mismo. Si es la historia del día de hoy, cuéntatela a ti mismo y cuéntatela cómo te gustaría que una persona te la contara. Y escúchate y analiza cómo es que lo haces y disfrútatelo. Disfruta la bendición de poder contar una historia bíblica. Pero practica contar esa historia bíblica en tus propias palabras, leyéndola, aprendiéndola, etcétera, etcétera. Al contar una historia bíblica, también querrás entonces utilizar imágenes o videos. ¿Te puedes imaginar lo aburridísimo que sería esta clase si no tuviéramos una diapositiva y si tú solo vieras mi cara por esta hora en su totalidad? Sería horrible, porque primero me pondrías a mí muy nervioso y segundo, no habría como algo en lo que tú te pudieras enfocar o alguna foto, una imagen en la que tú pudieras analizar. Qué chévere es cuando cuentas una historia bíblica, puedes mostrarles unas fotos de los eventos que ocurrieron. Por ejemplo, la historia del día de hoy, te mostré una sinagoga, lo que solía lucir una sinagoga de esa época, para que tú te metas en la idea y de esa misma forma meter las personas en la idea, en la película con imágenes o con videos, es bastante recomendable a la hora de tú contar o una historia bíblica. Y ya después de haber analizado eso, de leer tu Biblia, de practicar la historia en tus propias palabras, de usar imágenes y videos, querrás entonces dramatizar la historia bíblica. No significa crear un show, escúchame bien, no significa crear un show, pero significa ponerle un poquito de emoción. ¿Tú te imaginas nuevamente si yo te contara una historia bíblica así de esta forma y estuviera hablando así todo el tiempo en la clase y yo te contara que sí, Jesús es muy importante, Jesús te ama y el pecado te mata, pero Jesús murió por ti, bla, 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 bla? Sería muy aburrido. O sea, sí es la verdad, estoy proclamando la verdad, pero lo estoy haciendo de una forma que te genera el sueño en vez de querer escuchar y aprender más. A la hora de tú dramatizar esta historia bíblica, no te estoy diciendo créate un show, pero te estoy diciendo que te lo apropies y que lo cuentes con la emoción. Que si hay una parte feliz, muéstrate feliz y genera esa felicidad en tu voz. Que si hay una parte que es triste, medio, bueno, lo iban a matar, casi lo matan, esa intensidad de que lo iban a matar a alguien, pues contar eso de esa forma que proclame ese mensaje. Pero nota cómo esa dramatización ocurre después
de que tú hayas leído la historia, de que tú hayas repasado la historia, de que hayas contado la historia en tus propias palabras a ti mismo, de que hayas revisado imágenes. El show, la emoción viene después. Lo más importante, el fundamento siempre va a ser qué es lo que estás diciendo y qué mensaje estás proclamando. Muchas iglesias el día de hoy te van a enfatizar que sí, tienes que tener esta emoción grande y no importa lo que estés diciendo, porque si tú lo crees es tuyo y ya está. Pero es muy, muy importante, no la emoción, la palabra que se está diciendo, y también importante ya después de tener esa palabra, contarlo de una forma que sea atractivo a las personas, al oído, al querer aprender y al querer escuchar estos mensajes. Tú al querer contar una historia bíblica querrás ser fiel a la palabra de Dios. Escúchame bien, ser fiel a la palabra de Dios. Y voy a ser bastante cuidadoso, no te voy a decir exactamente qué significa ser fiel, porque ser fiel para cada persona es diferente. Yo tengo regalos y bendiciones que son muy diferentes a los regalos y bendiciones que tú tienes. Y tú tienes regalos y bendiciones que son muy diferentes a los que Dios me ha dado a mí. Por ejemplo, a mí me gusta hablar, a mí me gusta aprender muchos lenguajes. Yo hablo inglés, español, griego, hebreo, estoy aprendiendo alemán y estoy aprendiendo francés. Me gusta, me parece excelente, me parece muy chévere aprender lenguajes y quiero poder utilizar esos lenguajes para compartir la palabra de Dios. Puede que tú no tengas esa habilidad de aprender lenguajes. Está bien, no hay ningún problema. Yo tengo amigos que hablan fluidamente más de 15 lenguajes y en mi mente yo digo, pero tú estás loco, o sea, ¿cómo es posible que tú puedas aprender tantas cosas? El ser fiel a la palabra de Dios, número uno, es reconocer las bendiciones y los regalos que tú tienes, que Dios te ha dado a ti, no compararlos con otras personas, y utilizarlos, ¿ok? Que si Dios te ha dado ojos, la posibilidad de ver, porque imagínate, muchas personas en este mundo no pueden ver, tanto por nacimiento como por vejez, no tienen la oportunidad de ver la creación del mundo, que si tú tienes ojos, lo utilices para apreciar, para leer su palabra. Que si tú tienes manos, las utilices para edificar y para utilizarlas para el reino de Dios, para servir. Que si tú tienes un intelecto, lo utilices para pensar en ideas de cómo proclamar el amor de Dios a otras personas. Todas esas son bendiciones las cuales tú y yo tenemos porque sé que estás conectado a la tecnología, ¿verdad? Y ahora viene el tema de que tú te hagas esa introspección y empieces a apreciar y a reconocer las bendiciones que Dios te ha dado a ti. Que si Dios te ha bendecido con una familia, puedes modelar cómo ser el líder espiritual o una persona espiritual en esa familia hacia otras personas y cómo guiarlos, o la bendición de tú cuidar a tus hijos o cuidar a tu esposa, etcétera, etcétera. Las bendiciones de Dios nos llaman a ser fiel, no a ser exitosos, a ser fiel. Puede que tú te sientas como una basura mientras estás haciendo estas bendiciones o estás haciendo estas cosas porque dices, es que no me está yendo tan bien como debería irme, o no me está yendo tan bien como yo pensé que me iba a ir a la hora de utilizar estos regalos, pero Dios nunca te ha pedido que tú seas exitoso. Dios simplemente te está pidiendo que tú seas fiel. Con las bendiciones y los regalos que Dios te ha dado a ti, Dios quiere que tú seas fiel, que tú digas, Jesús, Dios, esto fue lo que tú me diste, esto es como lo estoy usando y me alegra que tú me lo hayas dado y que puedas seguir creciendo en este camino con lo que tú me diste. Ya está. Y a la hora de contar una historia bíblica, es eso, que tú seas fiel a la hora de leer la palabra, de aceptar la palabra y de compartir esa palabra. No con tus pensamientos, no tratar de cambiar lo que dice, pero a dejar que la palabra de Dios sea proclamada y que su voluntad sea proclamada. También querrás considerar el público. En esta clase todos somos adultos, por eso puedo compartir cosas ya un poquito más a fondo, un poco más personales. Cuando hablamos del pecado, estas clases del pecado las hablamos, o sea, son muy personales e íntimas para cada uno de nosotros. Y utilizamos palabras grandes, vocabularios grandes, pero si, por ejemplo, considera el público, si tú estás compartiendo el mensaje con niños, pues querrás entonces hablar de una forma más simple, más sencilla, más tranquila, para que los niños entiendan, aprendan, un poquito más dinámico. Muévete para que no se distraigan tanto y estén pendientes de lo que tú estás diciendo. O si estás hablando con una persona de una sociedad bastante alta, pues querrás de una forma involucrar un vocabulario el cual ellos puedan entender. Ese tipo de cosas que consideres al público con el que estás compartiendo el mensaje. Por eso te he dicho que esta herramienta de las 4 Cs es una herramienta, este método es una herramienta la cual tú puedes adaptar de diferentes maneras. Ese es el punto de ese método.
¿Cómo nos preparamos para compartir la palabra de Dios? Simplemente te quiero compartir unos versículos para que los tengas presentes, ¿ok? Primero recordamos las promesas de Dios, Romanos 10:17 y Isaías 55:11, que dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Cuando tú proclamas la palabra de Dios, estás dándole oportunidad a una persona de experimentar y de tener la fe. Es una promesa de Dios. La palabra de Dios, al oírla, genera la fe o interactúa el Espíritu Santo de una forma que genera esta fe. Qué bendición que tú al proclamar este mensaje, una palabra de Dios, la Biblia, estás proclamando la palabra que da vida, que salva almas. Y dice Isaías 55:11 también lo siguiente. Así es también la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, Dios está diciendo, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. ¿Con los propósitos de quién? ¿Con los míos de Juan David Escobar Amaya? No, con los propósitos de Dios. En otras palabras, cuando tú compartes un mensaje, tú vas a querer que esa persona se convierta de inmediato. Y déjame que te diga que eso no pasa a veces. La mayor vez del tiempo es un proceso el cual tú no vas a ver. La mayor vez de veces, cuando tú compartes la palabra de Dios, el evangelio, esta persona no se va a convertir y tú, la mayor vez de veces, no lo vas a ver. Y eso está bien, porque tu propósito no es convertir a alguien. Tu trabajo no es cambiarle el corazón a una persona. Tu trabajo es simplemente compartirle el mensaje. Y deja que Dios, en su misericordia, en su amor, en su plan, haga el resto del trabajo y cambie las cosas y vuelva a su poder y cumplan sus propósitos. Recordar que cuando tú compartes la palabra de Dios, Dios está interactuando con esa palabra en el corazón de esas personas y está haciendo algo. Que tú lo veas o no es diferente, pero no es una promesa que tú lo vayas a ver. Por lo tanto, si tú en algún momento lo llegas a ver, si tú en algún momento Dios te utiliza para compartir la palabra de Dios y esta persona cambia de la oscuridad a la vida, regocíjate, porque Dios en su misericordia te ha permitido ver este cambio. No una promesa, pero una bendición que Dios te está dando de poder experimentar y ver ese poder que Él tiene de cambiar vidas y de salvar almas. Solo para que lo tengas presente. Las promesas de Dios, su palabra no vuelve vacía y muchas veces no vemos cómo se cumplen sus propósitos, pero sabemos de que se están cumpliendo sus propósitos. Queremos orar, 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 orar siempre a la hora de compartir la palabra de Dios. La palabra de Dios genera respeto. Es una palabra santa, perfecta. No la queremos tratar a la ligera. Y pedimos que el Espíritu Santo nos dé las palabras correctas para su gloria. Las palabras correctas, escúchame bien porque te aclaré este punto principal al principio de que ser fiel, ¿ok? Cuando las personas utilizan este versículo de que Salmo 19:14, sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, roca mía y redentor mío, y luego dice el Espíritu Santo me va a dar las palabras, yo a veces cuestiono su fidelidad porque a veces dicen estas palabras como si fueran una excusa para ser perezosos, ¿ok? No seas perezoso, sé fiel. Y mientras eres fiel, ten la confianza de que el Espíritu Santo te da las palabras correctas de decir. Pero no caigas en esa tentación de decir, no voy a hacer nada, no me voy a preparar, esa historia ya la revisé muchas veces, voy a dejar que Dios haga lo que tenga que decir y que pase lo que tenga que pasar. Ahí no estás siendo fiel con las bendiciones, el privilegio que Dios te ha dado de compartir su palabra y su mensaje. Imagínate que yo viniera a estas clases sin venir preparado y viniera a estas clases simplemente como que a decir, bueno, pues no sé qué vamos a hablar, pero el día de hoy vamos a hablar de algo. Dirías, esto no me está comodificando mucho, aquí hay algo raro, algo pasó, ¿verdad? Queremos ser fieles y confiar de que Dios en su voluntad nos da las palabras correctas para decir en su misericordia y oramos. Si quieres orar esta palabra antes de tú compartir una historia, te invito a hacerlo, es muy bonita. Salmo 19:14, nuevamente escúchalo. Sean pues, Señor, aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos. Roca mía, redentor mío, que todo sea aceptable ante ti y ayúdame, Señor, a ser aceptable ante ti por medio de Cristo Jesús. Querrás leer la historia varias veces usando las preguntas de considerar para entender muy bien los conceptos. Querrás nuevamente practicarla en un espejo con un familiar para ver cómo te suena, para ver cómo está, cómo te sientes, que te empiezas a sentir más cómodo y querrás utilizar el método de las 4 Cs, adaptarlo de la forma que se te sea más conveniente. Puntos que quiero que tengas presentes a la hora de tú contar una historia bíblica.
Preguntas o comentarios antes de que cerremos la clase con la última parte. Va a tomar unos minuticos nomás de la teología de la gloria y la teología de la cruz. Preguntas o comentarios. Muy bien, te recuerdo también que en cualquier momento me puedes escribir por mensaje privado en WhatsApp si tienes algo que yo dije que no haya quedado muy claro, que quisieras una aclaración más profunda, me puedes contactar en cualquier momento. Por cuestiones de tiempo a veces se me hace un poco difícil, pero hago lo mejor que puedo para contestarte esas preguntas, ¿ok? Hablemos ahora un poquito sobre la teología de la gloria y la teología de la cruz, y quiero que lo pienses de esta forma, es como una intención, la intención de la gloria y la intención de la cruz. ¿Qué fue lo que Jesús predicó? ¿Qué fue lo que no predicó? ¿Qué significa cada una? Esto lo vamos a hablar ya a continuación. ¿Qué es la teología de la gloria? Cada persona, cada iglesia, cada lugar que es cristiano tiene una de estas dos teologías. Y quiero que empieces a darte cuenta al lugar donde tú vas, en tu vida personal, cuál es la teología que tú tienes, cuál es ese pensamiento que tú tienes, esa intención que tú tienes a la hora de pensar en Jesús, en Dios, en Cristo. ¿Ok? Te los voy a definir y hablamos al respecto. La teología de la gloria tiene como pensamiento principal un triunfo hacia mí mismo, ¿ok? Que triunfo yo sobre cada pecado y cada problema, que soy yo el que está ganando esta batalla y soy yo el que tiene el poder para cambiar lo que está ocurriendo en mi vida. Tiene pensamiento también como el decir, todo lo puedo porque yo soy capaz de hacerlo. Es darte cuenta del yo, del mí, esto es mío, etcétera, etcétera. Al darte cuenta de cuál teología es parte de una iglesia, si tú en algún momento escuchas estas palabras de la iglesia donde tú estás y dicen, sí, nuestra iglesia nunca tiene problemas, es buena, con personas perfectas, santas, puras, que quieren siempre servir, etcétera, etcétera. Si alguna vez escuchas esas palabras, te invito a agarrar tu maletita, agarras tu maletita y dices, chao, me voy. Y te vas. ¿Por qué? Porque una iglesia en sí, bíblica, no es un lugar perfecto. De hecho, la iglesia la iglesia que tiene que ser, es el único lugar en el mundo el cual reconoce lo imperfecto que es. Y todas las personas de esa iglesia deben reconocer lo maligno que son por sus pecados y la falta de respeto que tienen por culpa del pecado que tienen. En el fundamento de una iglesia es ese. El fundamento de una iglesia no es que tú eres perfecto, pero que tú eres una persona pecaminosa, horrible, aborrecida por culpa del pecado, lo peor de lo peor. Y cuando estás en una iglesia, entras con ese pensamiento de decir, yo no valgo nada, pero Cristo lo vale todo. Lo vamos a hablar en unos momentos. Solo estoy enfatizando este punto de la teología de la gloria. Que muchas iglesias, te invito a hacer, ve las iglesias, ve y tú revisas la iglesia donde tú estás, las personas con las que estás compartiendo, y si empiezas a sentir ese yugo desigual, pues ten esa conversación de decir, la iglesia es el lugar donde el enfermo está, no donde el curado ya está. Si tú ya estás curado de tu pecado, estás en el cielo, no deberías estar aquí. La iglesia es donde venimos a recibir este perdón de pecados, donde reconocemos nuestra falla ante Dios y donde reconocemos el amor que Dios nos dio por medio de Cristo Jesús. La teología de la gloria, yo. La teología de la gloria también tiene como énfasis el ser destinado al éxito, el ser destinado a la prosperidad. Y escuchas, me encantan esos pastores porque siempre dicen, y lo digo sarcásticamente, ¿no? Ojo, que siempre dicen, y es que si tú crees en la palabra de Dios, todo te va a ir bien en la vida y cuando te conviertas en Cristo, nunca vas a tener problemas más en tu vida. Y si tú me das $5 ahorita, Jesús en una semana te lo va a multiplicar y cree que es así, siervo, sierva, etcétera, etcétera. Y se inventan un montón de babosadas estúpidas que no son parte de la Biblia, abusando de las bendiciones de Dios. La teología de la gloria tiene ese sentimiento de ser destinado al éxito y a la prosperidad en esta tierra, en esta vida. Es decir, si tú crees, si tú tienes fe, si tienes fe verdadera y fe encarnada así en Cristo, todo te va a ir bien en la vida y no te va a faltar nada. ¿Ok? La teología de la gloria, el pensamiento de la gloria a la hora de hablar sobre Jesús, la crucifixión, por qué es que se hizo esto, por qué es que somos salvos, con la intención de nuestra gloria, nuestra alabanza, nuestro éxito, nuestra prosperidad. Si yo creo esto es todo lo que me va a dar, no tengo problemas en absoluto. ¿Ok? Teología de la gloria. Hablemos entonces ahora sobre la teología de la cruz. Como énfasis principal de la teología de la cruz, vemos el negarse a sí mismo.
el negarse a lo que yo quiero, a lo que yo considero es bueno, y al poner en sacrificio en mi mente, el poner ese sacrificio en mi mente de decir, yo quiero hacer cosas por otras personas, para el beneficio de otras personas, y para negarme a mí mismo, pues los deseos de mi carne, los deseos de mi fe. Como énfasis de esta teología de la cruz, también vemos que todo lo podemos hacer no con nuestra fuerza que nos fortalece a nosotros, no porque somos capaces nosotros como la teología de la gloria, porque yo soy capaz, pero porque estoy con Cristo quien me fortalece. Te darás cuenta del cambio radical de palabras, de que es en Cristo, de que es por medio de Dios, de que es por medio de Jesús, que yo puedo estar con el Padre, que yo puedo hacer esto, que yo puedo orar a Él, que puedo tener esta interacción, que soy perdonado de mis pecados, que todo lo puedo con Cristo quien me fortalece. La teología de la cruz también enfatiza una lucha diaria contra el diablo, la carne pecaminosa y el mundo todos los días. Lo voy a volver a decir para que lo tengas claramente y que te duela que el vivir en Cristo en esta vida con la teología de la cruz involucra una lucha diaria, ¿ok? Tú no eres perfecto porque tú crees en Cristo. Si tú estás en este mundo todavía, en Cristo Jesús, estás viviendo en un mundo pecaminoso y estás luchando con una carne de antiguo Adán, la antigua naturaleza pecaminosa que es pecaminosa y que quiere alejarse de Dios. Y al mismo tiempo en Cristo tienes esta nueva creación dentro de ti que quieres derribar y dejar a un lado esa naturaleza pecaminosa para ser renovado en esa gloria y en esa paz y en ese amor que provienen solo de Dios y solo de Cristo. Pero es una lucha diaria, es constante. Cada segundo de nuestras vidas nos pasa esta lucha. Y cuando yo voy a la playa y veo a una chica en bikini, mi primer pensamiento no es, wow, voy a respetar a esta mujer de la mejor forma posible y creo que tiene un carácter muy bueno. Déjame que te diga que eso a mí no me pasa seguido, pero yo veo a una muchacha linda y me parece bonita y lo primero que hago es abusarla en mi corazón y comer adulterio en mi corazón. Y eso es la naturaleza pecaminosa dentro de mí, siendo cristiano, que todavía me pega y me duele. Una lucha constante de reconocer ese pecado y decir, Dios, necesito que intervengas por mí porque yo no puedo hacerlo, mátalo. Y en esa nueva creación, ese recordatorio de decir, ya no más, no quiero estar esto, no voy a caer en esto, pero es constante hasta el día en el que Jesús vuelva por nosotros en el cielo. De que mientras estamos en este mundo, estamos siendo renovados, dice la palabra de Dios, somos renovados, Colosenses, estamos siendo renovados en esta vida de santificación. No hemos llegado ahí, llegamos ahí es cuando Jesús vuelva por nosotros y nos lleve al cielo con Él en su perfección. Y mientras tanto estamos luchando con todos esos pecados que viven todavía dentro de nosotros. La teología de la cruz también involucra el ser insultado, el ser perseguido, rechazado por nuestra fe, que porque tú eres cristiano no significa que tú vas a vivir una vida fuera de problemas. Y el punto más claro es este, y por eso odio todas esas iglesias, o sea, las aborrezco a todas esas iglesias que te dicen, si tú crees en Cristo no vas a tener ningún problema en tu vida. Eso no es bíblico, no dice la Biblia. Acabamos de ver un ejemplo en la historia del día de hoy, donde la persona perfecta, Jesús, la única persona perfecta que vivió en este mundo, fue rechazado, donde fue rechazado y fue incluso casi lo matan. Y vemos en la Biblia que lo mataron a la persona perfecta, la única persona perfecta en este mundo, el mundo la mató. Que te quede claro ese principio, ese fundamento. A la única persona perfecta que existió en este mundo, el mundo la mató, el mundo la odió, el mundo la insultó, la rechazó, lo persiguió al punto de la muerte. Y si el mundo persiguió a la persona perfecta, ¿cuánto más el mundo no nos va a perseguir a nosotros que no somos perfectos, pero que queremos caminar con Él? ¿Cuánto más no vamos a ser odiados porque tú y yo no sabemos todo sobre la Biblia y a veces nos equivocamos, hicimos cosas que no son y vivimos vidas que nos dicen ahora el cristianismo es hipócrita? Y tienen toda la razón, el cristianismo es muy hipócrita. Nosotros no sabemos todo, pero en fe seguimos caminando con Él, seguimos aprendiendo de Él constantemente, seguimos cayendo, equivocándonos, no somos perfectos, pero queremos vivir esta vida de agradecimiento hacia Él. Y si nuevamente te dejo el principio para que lo medites, lo tengas presente. Si el mundo odió, rechazó, insultó a la única persona que es perfecta en este mundo, ¿cuánto más no nos va a odiar a nosotros que somos sus seguidores? No porque tú seas cristiano significa que vas a vivir una vida fuera de problemas. Es más, porque eres cristiano
vas a vivir una vida llena de problemas, porque el mundo odia a Dios. El mundo odia a Dios. Eso es la realidad. Y si el mundo odia a Dios, el mundo te va a odiar a ti. Pero ten la certeza de que con el favor de Dios, Dios venció al mundo. Tu Dios es más poderoso que cualquier cosa en esta tierra, que cualquier arma que el mundo pueda generar contra ti. Dios ya la venció y Dios ya la destruyó en su totalidad. Tiene poder sobre todas esas cosas. Y la teología de la cruz tiene el pensamiento de vivir para el Señor, no de vivir para satisfacerme a mí y mis deseos y hacer lo que yo quiera, pero de vivir para darle gracias a Él como instrumento de Él para gloria y alabanza de Él. Que por naturaleza pecaminosa, yo, Juan David Escoramaya, yo preferiría estar en una playa, tomarme mi coquito y no compartir con ninguno de ustedes. ¿Para qué? ¿Para qué generarme estrés a la hora de dictar una clase online? ¿Para qué generarme estrés a la hora de tener que hablar con diferentes personas que tienen diferentes cargas emocionales? Prefiero yo quedarme en mi casita, tomarme mi coquito, descansar, dormir y no hacer nada. Pero para vivir para el Señor, quiero matar ese pecado que dice, yo no quiero lidiar con nadie de otra persona, quiero asesinarlo y decirlo, no, yo quiero César, Eliseo, Gabriel, yo quiero vivir con ustedes, quiero apoyarnos, quiero amarnos, quiero que si en algún momento nos vemos en la calle, en la vida real, nos podamos abrazar en Cristo y decir, wow, qué bendición que podamos vivir esta vida juntos y ser hermanos, hermanas en Cristo. Que podamos decir, yo vivo para el Señor, sacrificando lo que yo quiero hacer por Él, para Él, porque Él me lo ha dado todo y Él ha obrado en mi vida. La teología de la cruz, puntos para que los tengas presentes, comparados con la teología de la gloria. Y quiero que te des cuenta, ¿cuál predicó Jesús? ¿Cuál vivió Jesús? Creo que la respuesta es bastante obvia. Jesús no vino a glorificarse a sí mismo. Jesús no vino a darse éxito a él solo, pero él vino a sacrificarse por nosotros, a seguir la obra del Padre, a someterse a la autoridad del Padre, a morir en la cruz voluntariamente por nosotros para que por medio de él tengamos vida eterna. Vino a sufrir, vino a llorar, vino a cargar sobre cada uno de nuestros pecados para que tú y yo podamos reír con Él en el cielo por toda la eternidad. La teología de la cruz comparada con la teología de la gloria. Y quiero que empieces a tener ese vocabulario en tu mente, y empieces a tener esos puntos en tu vida, nuevamente, para que no te dejes echar cuento de nadie. Para que sí, vea una iglesia, analiza la iglesia, experimenta la iglesia, vive en la iglesia. Pero si en algún momento te das cuenta que esa iglesia no tiene esa palabra de Dios y no tiene esos fundamentos, agarra tu maletita y te vas. Si una iglesia no tiene la palabra de Dios, ahí no tienes nada que hacer. Porque la palabra de Dios es lo que da vida, es lo que da amor, es lo que te da la salvación. Y tú y yo estamos en un juego de salvar almas, estamos en un juego de proteger almas, estamos con la misión de seguir edificando a personas para que entiendan lo importante que es el lugar donde están adorando, el mensaje que están escuchando y las formas apropiadas de hablar sobre la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Yo no comparto lo que yo creo, lo que dice Juan David, lo que dice la iglesia, lo que dice la Academia de Cristo. Yo te comparto lo que dice la palabra de Dios y que tú leas por el texto bíblico qué significa ser una iglesia, y qué significa ser un cuerpo de hermanos y hermanas en Cristo, y qué significa vivir mientras esperamos su regreso de los cielos. ¿Ok? Te doy la oportunidad de hacer preguntas o comentarios sobre alguna cosa que hemos compartido en esta clase antes de cerrar la clase el día de hoy. Preguntas o comentarios antes de cerrar nuestra clase. Si quiero darte la oportunidad en clase en vivo de que podamos aclarar cualquier pregunta o duda que tengas. Pregunta o comentarios. Eliseo, adelante, tienes tu mano levantada. Sí, pastor, pues más que pregunta, ese punto último que tocaste, en lo particular me aclaró muchas cosas. La diferencia entre iglesia y la cruz. Y la palabra que dijiste primero es confiar en Cristo. ¿Soy correcto? Sí, el sentimiento de la cruz y el sentimiento de la gloria. Cuando tú piensas en la cruz y cuando tú piensas en Dios, no es para glorificarte a ti mismo, pero es para glorificar a Dios, para sentir este sufrimiento el cual Él sufrió por nosotros. Es como ese sentimiento, esa idea de la confianza certeza en lo que Él hizo y lo que no hizo por nosotros. ¿Me hago Ok, entender? entonces la base es la confianza en Cristo Correcto, para aplicar lo de la cruz. correcto. Ah, ok, está bien, pastor. Gracias. Muy bien, Elisa. Gabriel, adelante, tienes tu mano levantada.
Sí, pastor, a mí me pareció más que fascinante esas dos radiografías, pues digo, fotografías de las iglesias, porque realmente así hay ahorita en la actualidad hay muchas iglesias que llevan esa teología de la gloria y que desafortunadamente mucha gente cae en esas cuestiones fascinerosas o sea, los lleva, ¿no? Y ya estaba profetizado, ¿no? Creo que ya decía, ¿no? Que los tiempos posteriores iban a venir engañadores, con fábulas genealógicas, y que cosas contumaces, cosas que ni ellos entienden. Y sí es cierto, y está muy de moda eso que declara que tú puedes, que tú esto, que tú el otro. Y yo digo, yo siempre desde que lo oía decía, eso no está bien, digo, porque el Señor dice, toma tu cruz y sígueme. El Señor dice, yo no vine a traer paz, sino guerra, dice, o sea, yo no vine, o sea, el Señor nos enseña que hay una carga que llevar, sí nos da la esperanza de que la carga es ligera y que todo nuestro sufrimiento lo podemos llevar a los pies de Cristo. Y otra cosa muy importante que me gustó muchísimo como lo dijo fue cuando dice esa lucha continua que tenemos con el diablo, con el mundo y con nuestra carne. Porque eso la verdad es una cosa que ahí no mencionan. Ese tipo de iglesias sí mencionan mucho solo el diablo y que espíritus y que demonios y a mí me venía a la memoria, ¿no? Como de que le echan la culpa a otros, ¿no? Hacen una cosa y no, pero la culpa fue del diablo. Y muchas veces por tu propia carne, que lo haces o porque te dejas llevar por el mundo, pero es más fácil echarle la culpa, ¿no? A otro, y entonces lo echan por decir al diablo. Entonces, esa parte, yo creo que esos tres enemigos en común que tenemos, que es el diablo, el mundo y la carne, es muy importante tener ese conocimiento para poder combatirlos en Cristo Jesús. Y sobre todo, en la teología de la cruz nos enseña a ser humildes y dependientes totalmente de Cristo Jesús y de Dios. Ese es Amén. mi comentario. Amén, excelente, Gabriel. Muchísimas gracias. Muy bien. Eliseo, todavía tiene su mano levantada. Sí, Pastor José Marito, ¿puedes repetirme las últimas dos diapositivas Sí, claro, para tomarles una foto? claro que sí. ¿Esta? Ajá, exacto. Dale, dale. Y Y la otra, de nuevamente, favor. claro que sí. Y nuevamente recordarles que las grabaciones de estas clases nuevamente tienen el propósito de esto, de servir si quieren volver a escuchar esos puntos y analizar cómo fue que se contaron, cómo fue que los dijimos, para que los tengan presentes. La voy a publicar en la grabación en unos momentos, ahorita que terminemos la clase el día de hoy. Cualquier otra duda o comentario que tengan o pregunta o discusión que quieran tener, me pueden escribir el mensaje en privado del WhatsApp en cualquier momento. Si quieres escribirme a mí, puedes hacerlo. Si tienes la confianza con otro maestro, también puedes hacerlo. Quiero que sientas ese privilegio, esa bendición de poder tener estas aclaraciones y de poder seguir creciendo como hermanos y hermanas en Cristo. Voy a publicar la tarea en unos momentos, ahorita que se termine la clase esta noche. Darles las gracias a todos nuevamente y cerramos la clase el día de hoy con una oración dándole gracias al Padre. Oramos. Padre Dios Todopoderoso, te alabamos, te glorificamos porque tú nos revelaste quién eres, Señor. En Jesucristo nos mostraste que tú tienes un amor que es incomprensible, que no tiene sentido y que no tiene tamaño por nosotros, Señor. Gracias por amarnos inmerecidamente. Gracias por morir por nosotros y por perdonar nuestros pecados. Gracias por sufrir rechazo, Señor, y odio y por morir por nosotros, Señor, para que podamos estar contigo todos los días de nuestras vidas en la eternidad en el cielo. Señor, te pido bendigas a cada una de las personas que vino a ser parte de esta clase, te pido bendigas a cada uno de nuestros compañeros de clase, danos sabiduría, danos paciencia, danos perdón, danos amor para seguir aprendiendo y para seguir conviviendo juntos, viviendo esta vida como hermanos y hermanas en Cristo juntos mientras esperamos tu regreso glorioso, Señor. Todo esto y más lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, quien murió por nosotros. Amén. Amén, amén, amén. Les mando un abrazo grandísimo y nos vemos el Amén. Gracias, jueves Pastor. para nuestra última clase. Nos vemos el jueves. Bendiciones, Pastor. Cuídate. Gracias. Bendiciones. Igualmente, igualmente. Amén. Muchas gracias, Gracias, pastor. gracias. Bendiciones a todos mis hermanos. Bendiciones. Bendiciones, bendiciones. Nos vemos el jueves. Buenas noches a todos, bendiciones. Bye, César. Nos vemos, nos vemos. Hasta Descansen, luego. descansen. Bye.